biotecnológicos. Todos los desarrollos agrícolas importantes, todos los productos importantes está implicada la biotecnología, toda la domesticación de especies, eso ha sido manipulación de genes por unos métodos en otros, pero todo es biotecnología. Creo que hay que ver la biotecnología en un sentido mucho más amplio. O sea, aquí hay un chirimoyo y a partir de aquí se ha injertado esta especie, que es también más tropical que el chirimoyo y sufre bastante en invierno. Pero la tenemos aquí porque esta variedad de esta especie produce frutos como este, sin semillas. Este fruto, si lo abrimos, no tiene ninguna semilla. Entonces, nuestro objetivo es introducir este carácter sin semillas en el chirimoyo. Hemos hecho ya cruzamientos, tenemos ya una segunda generación y bueno, vamos a ver qué tal van las cosas. Eso es lo que tira un poco al consumidor, que esté... Claro, hombre, aquí estamos muy acostumbrados a comerlo y quitar las semillas, pero fuera de Andalucía, vamos, no les gusta porque es incómodo. Sobre todo fino de gente que tiene una... Realmente en Europa la demanda de cultivos exóticos está creciendo exponencialmente y hay hueco para todos ellos y mucho más, ¿no? O sea que cualquier especie exótica que podamos cultivar en Europa, realmente el mercado va a estar asegurado. Hay que tener en cuenta que somos la única zona comercial, de producción comercial en toda Europa de frutos subtropicales. No, lo que pasa es que es mucho más lento su crecimiento. El aguacate es mucho más vigoroso. Vender nuestro producto como un producto local europeo, o sea, hecho en Europa. Y realmente, de esa manera, un consumidor de frutas tropicales de Suiza va a sentir más cercano consumir un aguacate, un mango o un lichi de Málaga que consumirlo de, no sé, de China o de Perú, ¿no? Entonces, la idea de lo europeo como local también creo que es importante. Eso refresca mucho. No tiene ningún producto, se lo puede usted comer con total tranquilidad. Que esto en el mercado se vende caro. Cuaja mucho, hay que pensar en quitarle fruta, es decir, pero la productividad es muy buena, es altísima. Pero claro, esto hay que hacerle un aclareo y eliminar todos los frutos más pequeños que haya. Hombre, yo la verdad, yo es que soy un enamorado de las frutas tropicales, me encanta todo lo que son frutas tropicales, procuro que me traigan de otro lado algunas semillitas y tal, ¿no? Y la verdad que yo voy a hacer una plantación este año que viene de lichi y longan. Son dos variedades que a mí me atraen bastante, sobre todo el longa, porque el longa, según Iñaki, pues es súper productivo, lo hemos comprobado hoy en la finca, que hay árboles súper productivos, y la verdad que son especies que se están introduciendo, especies que son de Asia, que la podemos tener aquí en la Sarquía, se puede decir a 1 hora de Centro Europa o 2 horas de Centro Europa, y que bueno, pues que podemos, es un intermedio entre el aguacate y el mango, y podemos experimentar con especies nuevas, donde abriendo el mercado, que hay que abrirlo, hay que plantar y experimentar con ellos, para poder tener otra salida más con otras especies diferentes, ¿no? Bueno, el objetivo de este video era que nos aperturara un poco la mente, como dijeran en términos de mercadotecnia, que nos pusiera open mind a lo que nosotros dimensionamos de lo que es fruticultura. Pensamos que fruticultura es la parte romántica de sembrar mi arbolito y cuidar. No, es mucho más amplio. Se dan cuenta hoy, en tiempos pasados era imposible pensar que frutas tropicales pudieran cultivarse en otras latitudes, como por ejemplo en Europa. Ahora sí, o viceversa. Frutas propias de otras latitudes de Europa o, bueno, Estados Unidos o algo, pudieran cultivarse en el trópico. Sin embargo, sí se da. Entonces, ese es el verdadero objetivo de este video. Era compartirles a ustedes que a través de la genética podemos lograr esto. Bueno, vamos a continuar con la clase, cultivos 3, semana número 2. El tema de hoy es la parte número 2 de arboricultura frutal. Bueno, ¿cuál es la finalidad de los cultivos de un cultivo de frutales? Vamos a ver qué fruta es lo que está preguntando. Ya sé que son las frutas, claro, pero conceptualicémoslo. Dice que las especies frutales se cultivan con la finalidad fundamental de producir frutos. Ojo con esto, no solo frutos. Además, dice, para la producción de nuevas plantas. Ojo con esto, para la producción de nuevas plantas y en ocasiones excepcionales con otras finalidades no productivas o bien complementarias.
Por ejemplo, la parte de embellecimiento del paisaje es otra que es nivel recreativa, también se utilizan los árboles frutales, ¿no? Entonces, las finalidades entonces con las cuales nosotros cultivamos frutales, podemos agruparlas en diferentes tipos. ¿Cuál es el primero? La primera pues es la propia obtención de frutos con dos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de tener frutos? Pues tener frutos para consumo directo, utilizados como frutos secos o bien en algunos casos aprovechados por sus semillas, como ocurre en el caso de los frutos secos. Por otro lado, también vienen los frutos para la transformación. ¿Cuáles son los frutos destinados para la transformación? Pues todos los frutos utilizados por diferentes cualidades, como por ejemplo el caso de la uva para producir el vino o para un proceso de vinificación, las olivas, por ejemplo, para producir el aceite, el melocotón, por ejemplo, para producir almíbar, etcétera, ¿no? Muy bien. Segunda finalidad, la finalidad viverística. ¿A qué nos referimos con esto, señores? Dice que las plantas se cultivan para la producción de materiales vegetales que pues estos posteriormente van a ser utilizados en el proceso viverístico, como es en el caso de las plantas madres para la producción de estaquillas, sacodones, injertos y semillas. O sea, también los árboles frutales, ustedes no me dejarán mentir, hay gente que son fruticultores y no producen una fruta, ellos lo que producen son plántulas, que son viveros, es también parte de la fruticultura, es otra de las finalidades de la fruticultura. Entonces dice que en los viveros se producirán las plantas, o sea, patrones o plantones, como queramos llamarlo, con los cuales pues, luego se va a establecer una plantación frutal. Tercera finalidad, la finalidad ornamental y paisajística. Mire qué importante, ustedes quizás no la habían escuchado. Dice que se emplean a las plantas con un carácter decorativo o estético, y en algún caso pues sombreamiento, que busca la belleza de formas en el soporte, el colorido, el follaje, etc. Entonces, en el caso de las plántulas utilizadas para jardines y parques, se usa para formar setos, o sea, canatas, ¿no? Pérgolas, emparrados, parterres, o pues con conjuntos arbóreos o arbustivos, o bien como individuos aislados desarrollando su porte de forma más o menos natural. Asimismo, es como árboles de paseo en alineación de calles y parques. Y hay otros que son mixtos, que tienen la parte de paisajística u ornamental y la parte de producción. No me hagan a mentir, les aseguro que si pregunto quiénes han visitado Estados Unidos o otros países donde nos llevan a dar el tour y nos cobran ahí un ticket por llevarnos a una finca e ir a cortar nosotros nuestras propias manzanas, no entenderá esto, pero en otros países como Costa Rica tiene muy desarrollado esta parte, la parte propiamente de fruticultura y la parte ornamental también. O sea, te llevan a una finca muy bonita donde puedas ir a escoger la fruta que te vas a comer, la fruta que te quieres llevar, y hombre, por eso te cobran un tour aparte. Entonces eso también es parte de la parte de la fruticultura. Cuarta finalidad, y era lo que les explicaba, no entro un poco acá a lo que les explicaba, ¿no? Las finalidades mixtas y de caracteres muy específicos, era lo que les explicaba exactamente, ¿no? Pues estas pues se encuadran en ese tipo de cultivos que se realizan con varias finalidades, como es el caso de los huertos de recreo, cuya finalidad es la producción, a la vez que el entretenimiento, igualmente con una finalidad triple, ornamental, recreativa y productiva, como es el caso de los frutales implantados en parcelas de casas de campo, chalets, etc. 4 finalidades de la fruticultura, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a aprender a clasificar las plantas frutales. Creo que la clase pasada hablamos un poco ya de esto. Y empezamos viendo las primeras, lo que son las plantas leñosas, ¿sí? Las plantas leñosas frutales. Dice que las plantas leñosas productoras de fruta se hayan incluidas dentro del grupo de las angiospermas. O sea, los dos grupos de plantas. Yo creo que no sé si ustedes llevaron botánica sistemática, pero aquí nos van a enseñar a clasificar las plantas en angiospermas o gimnospermas. Entonces, las plantas leñosas frutales están catalogadas dentro de las angiospermas, ¿ya? Con excepciones, pues, como el pino, bueno, las angiospermas son, las gimnospermas son las que llamamos pináceas o coníferas, ¿no? Y las angiospermas, pues, son todas las demás plantas que no pertenecen a las coníferas.
Digo esto porque tal vez algunos de los 200 y pico que están conectados, pues ya tienen una base, un peritos agrónomos tienen alguna base aquí para, una base pues botánica para poder clasificar las plantas. Sin embargo, hay algunos otros que no tienen esa formación, entonces por eso hago la aclaración acá. Entonces, pero sí, la mayoría de plantas leñosas frutales, pues son, pertenecen a las angiospermas, ¿no? Ok. Asimismo, dice, dentro de las angiospermas, las especies frutales se hallan incluidas casi en su totalidad pues, dentro de la clase de las dicotiledóneas, con excepciones como, por ejemplo, la palma datilera, que es muy común por acá, pero la mayoría de tipos de palmas son, pues, monocotiledóneas, ¿ok? Primera clasificación entonces de plantas leñosas frutales. Segunda, bueno, segundo, la mayor parte de las especies frutales presentan formas arbóreas. La mayor parte de frutales tienen formas arbóreas, pero no precisamente tiene que ser un arbusto o un árbol para ser frutal. Hay frutales que son herbáceos, y lo vamos a ver hoy. Dice que aunque también hay especies arbustivas con una gran importancia de cultivo. Las podas que se dan a la planta van a modificar, ojo con eso, es una pregunta de examen, ¿cuál es el objetivo de una poda? Es la modificación de la forma natural, tanto de los árboles como de los diferentes tipos de arbustos frutales. Muy bien. Dice que es frecuente incluir dentro de los tratados, o sea, dentro de la bibliografía que nosotros vamos a consultar de fruticultura, pues algunos cultivos herbáceos productores de fruta, como es el caso, por ejemplo, de la fresa, por ejemplo, aunque no del melón y la sandía, pues, porque eso no, ¿verdad? No obstante, debido a su sistema de explotación, es propio tratarlos desde el ámbito de la horticultura. Importantísimo. Sabemos que las frutas, como los melones, la sandía, las fresas, pues van a decir, y eso lo vamos a ver aquí. No vamos a ver acá. Esas se toman en cuenta por todas sus condiciones, por toda su fisiología, por su... pues se tratan o se ven dentro de la parte hortícola. Muy bien, lo contrario ocurre con el plátano y el banano, que aunque no es una planta leñosa, su tecnología de producción se asemeja más a la de una plantación de especies leñosas, por lo tanto, plátanos, bananos, sí vemos en fruticultura. Okay. Veamos algunos tipos de frutales. Dice que las especies de frutales se clasifican en muy diferentes formas, atendiendo a criterios botánicos. Ojo con esto, ¿cuál es el criterio que utiliza para clasificar la fruta? Pues son criterios botánicos, criterios taxonómicos, criterios ecológicos, criterios agronómicos, o bien criterios basados en las características de la planta y de los frutos en su aprovechamiento, etc. Entonces, dice que no obstante, desde el punto de vista práctico es frecuente encontrar los tratados de fruticultura, la clasificación en función a la adaptación climática. Es frecuente. Asimismo, pues, los inventarios frutícolas se sigue una clasificación basada fundamentalmente pues, en características de sus frutos, tal como lo vamos a ver ahorita. Podemos clasificarlo como especies de zona templado fría, especies de zona templado cálida, especies subtropicales y especies tropicales. ¿Ya? Vamos a ver cada una de estas 4 clasificaciones cuando clasificamos a los frutales de acuerdo pues al tipo de fruta, ¿no? Ok, vamos a verlo, pero antes vamos a ver un videito quizás un poquito infantil, pero es muy bueno, que nos va a dar a conocer las principales partes de distintos tipos de frutales. Los dejo con el siguiente video, espero pues que seguro estoy que les va a servir muchísimo. Existe una gran variedad de árboles frutales. Hoy conoceremos algunos. Árbol de manzana o manzano. Su copa es redondeada. Alcanza los 12 metros de altura.
Se deja crecer 2 metros para facilitar la recolección de sus frutos. Su flor tiene 5 pétalos blancos redondeados, con numerosos estambres. Empiezan a salir a principios de la primavera. Sus hojas son ovaladas, con la base de forma más redondeada y acaban en punta. Su tronco es recto y erguido. Alcanza una altura de 2 a 2.5 metros. Su corteza es lisa, de color ceniciento verdoso sobre las ramas y escamosa y gris parda sobre las partes viejas del árbol. En otoño tendrá su fruta, que es la manzana. Tiene muchas variedades, puede ser roja, verde o amarilla. Árbol de pera o peral. Tiene forma redondeada en su juventud y oval en su etapa adulta. Llega a medir hasta 20 metros. Tiene flores grandes, con un color blanco. Debido a que los estambres son purpúreos, pueden llegarse a tornar en un color rosáceo. Florece en marzo. Sus hojas son color verde brillante. Pueden tener hasta 10 centímetros de largo, con forma oval, algo pelosas, con borde aserrado. El tronco es grueso, con corteza agrietada y un tono grisáceo. Su fruto es la pera. Es de tamaño mediano y de color verde o amarillento, en ocasiones con ligeros tonos rojizos. Árbol de durazno o duraznero. Es un árbol de forma arbustiva, copa amplia y de pequeño tamaño. Crece entre 4 y 10 metros. Sus flores crecen solas o en brotes de 2 y 3. Poseen 5 pétalos, cuyo color varía del blanco al rosado. Tienen entre 15 y 30 estambres. Las hojas son verde oscuro, alargadas, más anchas en medio y ligeramente dobladas hacia la mitad, con bordes un poco aserrados. El tronco es delgado, su corteza es color gris con protuberancias dispuestas de forma horizontal. Su fruto, el durazno, es redondo. Tiene una carne jugosa, dulce y ligeramente ácida. Su color amarillo con tintes rojizos y su piel tiene una textura aterciopelada. Árbol de higo o higuera. Es más o menos mediano, entre 7 o 8 metros de altura. Su copa es muy ancha y útil para dar sombra. Sus flores no son visibles porque están ocultas en el interior de una especie de higo llamado ostiolo y salen cada primavera, a la vez que brotan nuevas hojas. Sus hojas miden entre 12 a 25 centímetros de largo y 10 a 18 centímetros de ancho. Son verdes y de textura áspera. Su tronco es liso y de color grisáceo. El higo es un fruto carnoso, con pulpa y piel suave. Árbol de papaya. Asemeja una palmera, ya que mantiene todas sus hojas en la parte superior del tronco. Las flores tienen una corona o estrella en la parte central y 5 puntas muy pronunciadas, fáciles de distinguir. Son de color blanco. Sus hojas verde oscuro miden entre 25 y 75 centímetros. Son lisas y palmeadas. Su tronco no tiene ramas. Es escasamente leñoso y presenta cicatrices producto del crecimiento. Su fruto es la papaya. Posee textura suave, puede ser color verde, amarillo o naranja y pesa entre 500 a 600 gramos. ¿La fruta que más te gusta nacerá de un árbol? ¿Qué te parece si lo investigas? Bueno, todos dirán, ¿y este video qué tiene que ver con? No, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sin embargo, les puedo asegurar que quise poner este video para que empecemos ya a abrir la mente y empecemos a aprender a clasificar las diferentes partes, a clasificar y conocer las diferentes partes de muchos árboles frutales. Así que 2 videos importantes hoy. Un video, ver cómo la parte genética influye grandemente para poder, pues, que las especies frutales se puedan adaptar a otras latitudes. Y ahora, pues, ver cómo aprender a clasificar a las plantas de acuerdo a sus órganos, flores, frutos, hojas, etcétera. Bueno, siguiendo con la exposición magistral,
vamos hoy a seguir clasificando las frutas. Ojo con esto, las vamos a clasificar de acuerdo a las zonas de vida en donde estas se desarrollan. Y las primeras, pues son todas las especies de zona templado-fría. ¿Cuáles tenemos acá dentro de las zonas templado-frías? Dice que, ¿qué características comparten estas en común? Las primeras son que son especies que soportan bien las bajas temperaturas invernales. Aquí en Guatemala o en Centroamérica en general tenemos mal el concepto de invierno y verano. Pensamos que invierno es la lluvia y que verano es, pues es verano. El verano sí está bueno. Señores, no. El invierno es frío. Y nosotros no tenemos invierno. Invierno hay de la mitad del centro de México para allá, en Europa, Estados Unidos, Canadá, toda esa parte. ¿Ya? Entonces, las temperaturas, las frutas de especies de zona templado o fría, pues soportan temperaturas bajas inferiores a los 10 grados centígrados, inferiores a 10 a 15 grados centígrados, y no sufren daños. Tienen necesidades de frío invernal, o sea, no es que les haga daño, es más, tienen la necesidad de frío invernal para que esto rompa el periodo de reposo, la latencia que tiene, y no son adecuadas, dice, para zonas de inviernos templados, ¿ok? Entre las especies que mejor adaptadas al frío se encuentra el manzano, que incluye también dentro de este grupo la pera, el cerezo, el membrillo, la ciruela, así como algunas especies de pequeños frutos como el grosolero y el frambuesa, ¿no? Entonces, estas son directamente frutas específicamente de zonas templado-fría. Número 2, especies de zona templado-cálida. Estas especies dicen que son más sensibles a las bajas temperaturas invernales inferiores a 10 grados centígrados. Pero bien, teniendo necesidades de frío invernal en su reposo y, por otro lado, están mejor adaptadas a veranos cálidos. En este grupo, pues, se incluyen, básicamente, el melocotón, el boriquero, los ciruelos japonés, y, pues, y luego, pues, están adaptadas a zonas más cálidas que incluyen el almendro, el pistacho, el avellano, el nogal, el olivo, las uvas o vid, pues la vid, pues, está adaptada también inclusive a zonas tropicales. Por eso vemos viñedos acá en el trópico. Muy bien. Pero básicamente estas especies frutales que vemos acá están clasificadas como especies de zona templado-cálida. Sigamos, ya vamos llegando acá a Guatemala, ya vamos llegando del sur de México para acá, las especies subtropicales o tropicales. Dice que estas especies son muy sensibles a las bajas temperaturas invernales, no soportan inferiores a 5 grados centígrados. No tienen necesidad de acumular frío invernal durante el reposo y tienen necesidades moderadas a altas de calor durante el periodo vegetativo. Entonces, dentro de este grupo, pues se incluyen de formas ordenadas de mayor a menor calor el higo, el caqui, el pacaná, todos los cítricos, ¿ya? El aguacate, el chiromoyo, níspero, y las palmas dactileras, ¿no? Todas estas son especies que nosotros las consideramos o las clasificamos como especies subtropicales, ¿ok? Seguimos entonces y veamos las especies tropicales. Dentro de las especies tropicales dice que estas no suelen soportar temperaturas inferiores a los 0 grados, o sea, no suelen, pues. No precisan acumular frío invernal y son muy exigentes en calor. Como por ejemplo, este grupo se tiene el plátano, el mango, la papaya, son frutas directamente, frutas tropicales. Si se dieron cuenta, los que se conectaron temprano, el primer video vimos cómo la lucha de europeos por adaptar especies de frutas tropicales a sus latitudes, por ejemplo, mango, el aguacate, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son especies directamente tropicales. Esa es una forma de clasificar a las frutas. Pero hay muchas formas de cómo clasificar las frutas. Otra de las formas de clasificarla está basada pues en las características productivas y también en el tipo de fruto. Entonces, incluye los siguientes grupos. Si utilizamos cualquiera de las clasificaciones que utilizamos están buenas. Si queremos seguir esta clasificación, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, veamos esta otra clasificación. Vamos a encontrar, por ejemplo, las frutas de fruta dulce. Dentro de las frutas de fruta dulce hay 3 subclasificaciones. Las frutas de pepita, que son frutos de pomo. Aquí está la pera, manzano, membrillero, ¿sí? Están las frutas dulces también de hueso,
que tienen el fruto de drupa. Vimos esto en la clase pasada. Aquí tenemos el melocotón, el alboriquero, el cerezo, el ciruelo. ¿Ok? Otras especies como por ejemplo el higo, el kiwi, caqui, platanera, piña, también son otras, forman parte de las frutas dulces. Luego tenemos las especies de frutos secos. Aquí cuáles tenemos: el almendro, avellano, nogal, pistacho. La mayoría de estas pues no se cultivan pues o no es su hábitat completo pues el trópico. Luego tenemos las frutas que clasifican también de frutos pequeños: el grosolero, el frambueso, la zarzamora, el arándano, el endrino. Son frutas también o frutos pequeños. Podemos clasificarlos también como frutos agrios. Aquí entran la mayor cantidad de cítricos: el naranjo, el limón, mandarina, el pomelo, etcétera. Y pues otro tipo de fruta es la vid o uva, como queramos llamarle, pero el cultivo se llama vid, ¿no? Los olivos son otro tipo de cultivo. Y luego pues tenemos todas las frutas exóticas, que estas en su mayoría son frutas tropicales. Aquí tenemos el rambután, tenemos papaya y otros tipos de frutales. Vimos la clase pasada la importancia que era que nosotros como agrónomos, como ambientales, o no sé qué otra carrera más ahora acá relacionada con la parte agrícola, conozcamos la fenología de cada cultivo. Y no solo conocer la fenología, sino que entender y saber qué pasa en cada etapa fenológica, qué procesos fisiológicos, qué procesos anatómicos, qué procesos biológicos están llevándose a cabo, están interviniendo justamente en esa etapa fenológica. Entonces, ahora con base en eso, lo que vimos la semana pasada, vamos a ver las fases muy diferentes entre la vida de una planta. La planta pues pasa a lo largo de su vida, estamos hablando de frutales, ¿no? La planta pasa a lo largo de su vida por una serie de fases con características y necesidades muy diferentes, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que es una fenología del cultivo, una fenología de un cultivo. Por ejemplo, para este caso, la fenología del cultivo de limón. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo está una planta nueva o una planta recién trasplantada, sembrada. Luego pasa el proceso de desarrollo, pero luego nos vamos ya a la etapa productiva, donde vamos a ver cuando empieza la fenología en la inducción de la floración. ¿Qué está sucediendo fisiológica, anatómica o biológicamente dentro de esa etapa de la inducción de floración? Está empezando, está preparándose la planta para empezar a florear, ¿no? Luego, ¿qué hormonas intervienen y qué más procesos fisiológicos intervienen, por ejemplo, para la etapa fenológica de la floración? ¿Qué otras intervienen en el amarre del fruto? ¿Qué otras intervienen en el desarrollo del fruto? ¿Qué otras intervienen en la maduración del fruto? ¿Qué otras intervienen en el proceso de senescencia? Son muy diferentes, ¿no? Entonces, que su primera etapa, en los casos frutales, normalmente transcurre fuera de la explotación o la plantación, o sea, constituyen un vivero por lo regular, ¿no? Desarrollándose en el vivero, la implantación del cultivo en su terreno definitivo suele ser más compleja que en otros tipos de cultivos. Otro tipo de cultivos te puede hacer una siembra directa, o puede ser a través de una plántula o pilón, como le llamamos acá en Guatemala. En el caso de los frutales, no, o sea, usted ya trae la planta que fue reproducida y preparada previamente en un vivero. Muy bien. Dice que luego, en relación con la producción, el cultivo pasa por las siguientes fases con duraciones muy variables. ¿Qué fases vamos a encontrar nosotros dentro de los frutales? Ojo con esto, que esta es pregunta exacta. Si quieren anotarla, anótensela, ya les estoy regalando una pregunta. Las fases, entonces, por las que pasa un cultivo frutal. Primero, la fase improductiva. Sobre todo de que las plantas leñosas que proceden de semillas pasan por un periodo en el que la planta es incapaz de florecer. Por lo tanto, es incapaz de producir fruta. Este periodo se conoce como juvenilidad. Yo la otra semana les voy a presentar un documento con el cual vamos a estar trabajando en la primera fase del curso, en el cual yo se los puedo facilitar o compartir a cada uno de ustedes. Y en esa literatura ustedes simplemente van a ver, dice, los frutales en etapa juvenilidad, perdón, en la etapa de juvenilidad. Cuando hablemos nosotros, cuando nosotros escuchemos, leamos
que una planta está en la etapa de juvenilidad, nos estamos refiriendo a la etapa improductiva que esa planta está teniendo, ¿sí? Sobre todo los primeros años de vida, que va a variar de una planta, de una especie frutal a otra. No es lo mismo la etapa de juvenilidad de un mango que la de un rambután, que la de un aguacate. Son etapas de juvenilidad totalmente diferentes. Entonces, la juvenilidad varía de función a la especie, pero también depende del manejo. Ojo con esto. La etapa de juvenilidad puede ser muy amplia, pero nosotros a través de manejos técnicos, manejos agronómicos, podemos acortar esa etapa de juvenilidad. Por ejemplo, el melocotón dice que el periodo de juvenilidad suele ser entre 4 a 6 años. El peral y el cerezo normalmente son de 5 a 8 años la etapa de juvenilidad o la etapa improductiva. En el caso de roble son 30 años, imagínense. Un roble pasa 30 años en una etapa improductiva. Sé que no es un brutal, pues, pero lo consideré importante que traerlo acá a la mesa para que vieran que la etapa de juvenilidad de una especie pues varía mucho con la de la otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues las diferentes etapas del desarrollo vegetal, la germinación cuando alcanza la semilla, luego pasa a la plántula, luego pasa a la fase vegetativa, a la fase de juvenilidad o la fase improductiva que estamos acá hoy discutiendo. Luego pasa a la parte de la madurez de la planta, donde está toda la fase reproductiva, donde la planta, en el caso de los frutales, pasa la mayor parte de su vida, ¿no? Y luego viene la etapa de la senescencia o la etapa de envejecimiento o muerte de la planta. Muy bien. Ya vimos la primera etapa, que es la etapa improductiva o etapa de juvenilidad. Vamos ahora a ver la otra etapa, que es la etapa de la entrada a producción. Pues aquí dice que crece de modo intenso, la planta crece de modo intenso, produciendo floración y frutas, o produciendo floración y fructificación de forma progresiva y en aumento. Tiene una duración aproximada de 10 a 12 años. Ojo con esto, que este dato va a variar de acuerdo a la especie con la cual nosotros estemos trabajando. Esa es la etapa de entrada en producción. Luego vamos a la etapa de plena producción, que es lo que todos quisiéramos tener, un frutal en plena producción, ¿no? Dice que cuando decimos que una planta está en plena producción, pues es la edad adulta del árbol y se obtiene el equilibrio entre el crecimiento del árbol o de la planta y la producción, que se hace pues estable y continuado. O sea, llega un momento que la etapa que es tanto el equilibrio que hay entre el crecimiento y la producción, pues es estable y continuado. Dice que es el periodo más largo y también el que más interesa prolongarlo o alargarlo lo más posible que podamos, porque ahí es donde va a depender si nuestra producción va a ser, o si nuestra plantación va a ser o no productiva, ¿ya? Bueno, juvenilidad, entrada en producción, plena producción, y luego nos vamos a la otra etapa que es el descenso de la producción o el envejecimiento. Dice que acá la planta tiene una renovación vegetativa limitada. ¿Por qué? Porque está en envejecimiento. La floración es masiva, pero con cosechas de poca calidad. Ese momento cuando nuestra plantación entró en la etapa de envejecimiento. Los que hemos trabajado con café sabemos que esa fase, esa etapa llega. ¿Y qué es el momento? ¿Qué es lo que nosotros cuál es el manejo técnico que nosotros hacemos para evitar que la planta entre en esta etapa de descenso de producción y que siempre se mantenga en la etapa de plena producción? Pues recurrimos a las podas, a las recepas, podas de cualquier tipo, recepas de cualquier técnica de recepa que nosotros encontremos. ¿Para qué? Para nuevamente volver a someter a la planta, ya sea a su etapa de entrada en producción. Muy bien. Y acá pues tenemos las diferentes etapas fenológicas, por ejemplo, que pasan en un árbol frutal. Bueno, esto era la clase lo más resumido posible. La otra semana, vuelvo y repito, les presento el manual, o voy a ver si lo encuentro por acá de una vez. Voy a ver si lo encuentro y se los presento de una vez. Permítanme.
Bueno, el presente material que le puede dar, mire, no es de acá, no es de Guatemala, sin embargo, es de un país tropical, entonces sí vale la pena pues que ustedes puedan tener este manual. Miren, acá pues en este manual nos está dando algunas unidades básicas, didácticas, como por ejemplo el establecimiento y viveros de semillas en el cultivo de frutales, establecimiento de cultivo de aguacate, cultivo de banano, cultivo de cítricos, de mango, de cucurbitáceas, que ya dijimos, no, si bien es cierto, son unas frutas, pero que son más estudiadas en la parte hortícola que en la parte frutícola, pero aquí está, cultivo de papaya, cultivo de piña, cultivo de pitahaya, y acá, por ejemplo, está todo el material que ustedes pueden ver desde está por cultivo, ¿verdad? Lo que es riego, de poda, siembra, control de insectos, control de enfermedades, técnicas de injerto, manejo agronómico de los distintos cultivos, manejo post cosecha, todas las prácticas culturales que pues se le pueden practicar a cada uno de los cultivos. Y aquí pues empieza ya, por ejemplo, el establecimiento de cultivos. Esto pues es algo que no lo vamos a tocar directamente no lo vamos a tocar directamente en la clase, porque a mí me hubiera gustado más un curso de frutales donde dijeran, bueno, disfrutamos hoy el cultivo de banano, disfrutamos hoy el cultivo de rambután, pero la universidad no lo tomó así, entonces, pero yo sí quiero dejarles esto, por ejemplo, aquí hay 10 cultivos quizás de los más importantes, no los más importantes, pero sí cultivos de gran importancia acá en el trópico, y acá pues está hasta con pictogramas de la manera como usted pues puede llevar a cabo las diferentes tareas para producción de los diferentes cultivos, aguacate, ¿qué más? Bananos, papaya y no sé qué otro tipo de cultivo más contiene esto, que son alrededor de 10. Así que yo se lo voy a estar ahí compartiendo y la próxima semana les comento sobre otros que eso sí van directamente al curso. De hecho, el curso yo lo saqué de los materiales que les voy a presentar la próxima semana. Así que les deseo un feliz fin de semana, éxitos a todos, y un minutito que falta, pues lo voy a tomar pues para atender cualquier duda, inquietud o apoyo que ustedes necesiten. Saludos, les deseo pues nuevamente, como les dije, un feliz fin de semana.